Durante siglos, se creyó que los desiertos de Egipto habían revelado todos sus secretos, que los grandes descubrimientos eran solo ecos de una era extinta. Los arqueólogos pensaban que entre el Valle de los Reyes y los templos de Luxor no había nada más que tierra yerma, castigada por el sol. Pero una reciente revelación sacudió al mundo, obligando a reescribir la historia de esta grandiosa civilización. Los científicos tropezaron con un hallazgo de tal magnitud e importancia que de inmediato lo compararon con la legendaria tumba de Tutankamón. No se trata de unas ruinas más, sino de una cápsula del tiempo intacta después de 3000 años. Nos adentraremos en los misterios que esconden estos muros y descubriremos por qué este descubrimiento se conoce como la Ciudad Dorada, capaz de iluminar los capítulos más enigmáticos del reinado de los faraones. La historia de este asombroso hallazgo comenzó una mañana de septiembre de 2020, cuando un equipo liderado por el renombrado Zahi Hawass inició excavaciones en los alrededores de Luxor. Ninguno de los miembros de la expedición imaginaba que, en lugar de los modestos restos de un templo funerario, encontrarían algo que superaría toda expectativa. Imagina a los trabajadores retirando metódicamente capas de arena seca, esperando encontrar solo los cimientos de un antiguo edificio. Pero, tras apenas unas semanas, el ritmo habitual de trabajo se vio interrumpido. Desde las profundidades comenzaron a emerger los bordes de ladrillos hechos de limo del río, moldeados hace milenios. Al principio, los arqueólogos pensaron que se trataba de una simple cerca, pero cuanto más profundizaban, más claro se hacía. Bajo sus pies yacía un enorme organismo vivo hecho de arcilla y paja. En lugar de las líneas rectas de los cimientos de un templo, de la tierra surgieron muros curvos que se adentraban profundamente bajo las capas modernas del suelo. Esto provocó una sincera perplejidad en Hawass y sus colegas, ya que este tipo de construcción no era característico de los edificios religiosos de la época. Con cada hora de trabajo, el número de estructuras de ladrillo aumentaba exponencialmente, y los científicos comenzaron a comprender que se enfrentaban a algo inexplicable. Entre el polvo gris y los fragmentos de arcilla, la atención de uno de los miembros del equipo fue captada por un extraño brillo que no podía provenir de una piedra común. Cuando un pincel retiró cuidadosamente una capa de suciedad centenaria, apareció un pequeño fragmento de metal precioso, firmemente incrustado en los restos de un antiguo objeto. Este destello brillante sobre el fondo del ladrillo de barro opaco aceleró instantáneamente los corazones de los arqueólogos, ya que el oro en tales cantidades rara vez se encuentra en edificios utilitarios comunes. En el aire, flotaba la premonición de que tras esos muros no se escondía un simple asentamiento, sino un lugar relacionado con una riqueza inimaginable y el poder supremo del imperio. La atmósfera en la excavación cambió de inmediato, dando paso a una expectación ansiosa y un fervor científico. La magnitud del panorama que se abría contradecía todos los mapas de la zona. Nadie presente podía dar una explicación lógica de por qué estructuras tan altas y extensas se habían conservado en este lugar. La sorpresa de los profesionales crecía, ya que el estado de conservación de la mampostería era simplemente perfecto para una edad tan venerable. Poco a poco, a medida que los arqueólogos limpiaban de arena nuevas áreas, ante sus ojos comenzó a aparecer una increíble imagen de la planificación urbana antigua. Lo que al principio parecía una acumulación caótica de ladrillos, resultó ser un sistema claramente planificado de calles y callejones que dividían el espacio en zonas funcionales. Los científicos quedaron asombrados por lo bien que los antiguos constructores habían organizado este lugar, creando un verdadero organismo vivo hecho de arcilla y paja. El descubrimiento más sorprendente fueron los inusuales muros en zigzag que serpenteaban a lo largo de los pasajes principales, creando una línea de fachada quebrada. Esta forma arquitectónica era extremadamente rara en el antiguo Egipto e inmediatamente llevó a los investigadores a pensar en el profundo significado de tal decisión. Estas estructuras onduladas no solo proporcionaban a los edificios una estabilidad adicional contra los vientos, sino que también creaban nichos naturales que podían utilizarse para diversas necesidades de los habitantes. Cada curva de este muro revelaba una nueva vista de los patios interiores, donde la vida bullía hace 3000 años. Los arqueólogos avanzaban con cautela hacia el interior del asentamiento, conscientes de que estaban recorriendo los mismos caminos que antaño recorrían los súbditos del gran faraón. En algunos lugares, la altura de los muros supervivientes alcanzaba los 3 metros, lo que permitía entrar literalmente en las habitaciones y sentir la magnitud de los espacios. Muchas casas conservaban sus vanos de puertas e incluso los umbrales que la gente cruzaba en la época dorada de la dinastía XVIII. Toda la ciudad estaba dividida en barrios separados, cada uno con su propio propósito y estrictamente vigilado o aislado de sus vecinos. En la zona residencial, las casas estaban muy juntas,
creando un ambiente de suburbio acogedor y poblado, donde tras cada puerta se escondía una historia diferente. Las zonas de producción de la ciudad, en cambio, tenían un aspecto diferente. Allí predominaban los espacios abiertos y las construcciones macizas destinadas al trabajo colectivo de cientos de artesanos. Los investigadores descubrieron que la ciudad tenía una poderosa muralla exterior que servía no solo de protección, sino también como medio de control de las entradas y salidas. Esto indicaba que el asentamiento tenía un estatus cerrado y estaba bajo la atenta mirada de la administración estatal. Dentro del perímetro, los arqueólogos encontraron restos de talleres donde antaño se procesaban materiales valiosos y se creaban objetos de lujo para la corte real. La distribución de las calles era tan conveniente que permitía trasladar fácilmente mercancías y materias primas entre los diferentes talleres sin prisas innecesarias. Incluso después de miles de años, era evidente que los constructores se habían esforzado por lograr la máxima eficiencia de cada metro cuadrado de este territorio. La asombrosa conservación de la construcción creaba la ilusión de que los habitantes habían abandonado sus hogares hacía apenas unos días, dejando tras de sí solo polvo y silencio. Cada nuevo edificio que emergía de la arena confirmaba la suposición de que no se trataba de un simple campamento temporal, sino de un centro administrativo en toda regla. Los arquitectos de la época incluso previeron sistemas de drenaje y ventilación para que la vida en el clima cálido fuera lo más confortable posible. Las paredes de algunas casas conservaban restos de yeso y pintura, lo que daba esperanzas de encontrar pinturas únicas en el futuro. Los muros en zigzag seguían suscitando controversia entre los expertos, ya que su forma recordaba imágenes simbólicas del agua o el infinito. Una construcción tan detallada y a gran escala atestiguaba los increíbles recursos que se invirtieron en la creación de este deslumbrante lugar en el desierto. Cuando el polvo de las excavaciones comenzó a asentarse, los arqueólogos hallaron objetos que permitieron asomarnos, literalmente, a la cocina de personas que vivieron hace 3000 años. En la zona sur del asentamiento se descubrió una extensa área de preparación de alimentos, tan grande que recordaba un moderno complejo industrial de procesamiento de comida. Allí se encontraban decenas de hornos y enormes recipientes de arcilla, donde alguna vez se horneó pan para cientos de trabajadores y funcionarios. Lo más sorprendente fue que, en los hornos, aún se conservaban restos de carbón vegetal y en el fondo de las vasijas, rastros de grano. Entre los utensilios de cocina, los científicos encontraron macetas de cerámica de gran tamaño, utilizadas para almacenar carne y otros productos. En la superficie de estos recipientes había inscripciones claras y comprensibles, un verdadero regalo para los historiadores. En una de esas vasijas se logró leer el nombre de un carnicero llamado Javi, quien preparó provisiones para el tercer festival Ebsed del faraón Amenhotep III. La inscripción incluso contenía la fecha exacta y el peso del producto, lo que permitió a los científicos reconstruir, minuto a minuto, el cronograma de preparación para la gran celebración. Pero las sorpresas no terminaban ahí. Además de las cocinas, los investigadores tropezaron con barrios donde florecía la producción manual de telas y ropa. Dentro de las viviendas yacían pesas de piedra y cerámica para telares, así como agujas de hueso con las que las artesanas cosían el lino fino. La conservación de estas frágiles herramientas era tan notable que, en algunas agujas, aún se podían distinguir las marcas del uso prolongado. Estos hallazgos cambiaron por completo la idea que se tenía sobre la vida cotidiana de un egipcio común durante el apogeo del imperio. Antes se creía que tales producciones se concentraban exclusivamente en los palacios, pero la ciudad demostró que la artesanía era parte de la vida diaria de cada barrio. En las habitaciones también se encontraron juguetes infantiles y pequeños amuletos que la gente usaba para protegerse de los malos espíritus, lo que añadió una calidez humana a la historia. En las zonas de producción, los arqueólogos descubrieron juegos completos de herramientas para hilar, que yacían directamente en el suelo, como si las hubieran abandonado a toda prisa. Allí mismo había fragmentos de anzuelos y arpones, lo que indicaba la estrecha relación de los habitantes con los recursos del Nilo. La abundancia de objetos cotidianos demostraba que la población de la ciudad era muy próspera y no carecía de nada. En el fondo de algunos cuencos, los investigadores descubrieron restos de cosméticos y aceites que conservaron su composición gracias al clima seco. La información obtenida de estos artefactos obligó a los científicos a revisar muchos libros de texto, pues la ciudad resultó ser mucho más desarrollada y autónoma de lo que se había supuesto. Cuando los arqueólogos se adentraron en la zona norte del asentamiento, algo inusual captó su atención. Un sector que contrastaba drásticamente con las viviendas comunes, destacando por su rigor y dimensiones. ¿Qué secretos ocultaba este lugar?
Pronto descubrieron que se encontraban en el corazón industrial y administrativo de la ciudad, el lugar donde se tomaban decisiones cruciales. Una intrincada red de talleres salió a la luz, cada uno especializado en la creación de joyería y ornamentos de una complejidad asombrosa. Bajo capas de polvo milenario, yacían moldes para amuletos y diminutas figuras de deidades, objetos que los antiguos egipcios usaban para embellecer sus vestimentas y hogares. Pero lo más impactante fue la evidencia de un trabajo meticuloso con metales preciosos y gemas, una labor que demandaba una precisión y maestría excepcionales. En una de las salas, los arqueólogos hallaron residuos de escoria de vidrio y fragmentos de fayenza, pruebas irrefutables de una avanzada producción de vidrio para la época. Entre los restos de herramientas, comenzaron a aparecer sellos grabados con los nombres de funcionarios, y aún más revelador, el del propio gobernante Amenhotep III. Este hallazgo vinculaba de manera ineludible el lugar con su figura. En numerosos moldes de arcilla, las siluetas de escarabajos y otros símbolos sagrados eran claramente visibles, símbolos que se requerían en grandes cantidades para las ceremonias palaciegas. Poco a poco la verdad se hizo evidente. Esta ciudad era el principal proveedor de artículos de lujo para las residencias reales cercanas. Los mejores artesanos de la época trabajaban aquí, creando objetos que luego adornarían tesoros y engalanarían los salones de templos majestuosos. Los arqueólogos también descubrieron áreas designadas para el almacenamiento de materias primas, donde se recibían metales y minerales exóticos provenientes de los confines del imperio. Imagina la complejidad de esta cadena logística, donde cada fase de la producción era supervisada rigurosamente por funcionarios, cuyos despachos se ubicaban en la misma zona. El centro administrativo de la ciudad fue diseñado para garantizar la máxima seguridad y orden. Los investigadores encontraron vestigios de archivos, donde antaño se guardaban papiros con registros de suministros y la distribución de recursos. Cada edificio en este sector poseía muros macizos y entradas fortificadas, subrayando la importancia de los valiosos bienes que allí se producían. Los científicos quedaron asombrados por la eficiencia de la organización. Talleres de orfebrería coexistían con fábricas de cerámica, formando un complejo industrial unificado. Aún se podía sentir la atmósfera de poderío que emanaba de este lugar, que abastecía los palacios del faraón con todo lo necesario, desde objetos cotidianos hasta exquisitas joyas. Los moldes de fundición y las herramientas desenterradas han permitido a los joyeros modernos comprender las técnicas que empleaban los antiguos maestros para lograr una calidad tan excepcional en sus creaciones. A pesar de su aparente prosperidad y su escala industrial, la tierra de esta ciudad guardaba secretos que impactarían incluso a los arqueólogos más experimentados. Cuando los investigadores comenzaron a despejar los pisos dentro de las habitaciones, aparentemente ordinarias, se toparon con algo que desafiaba toda lógica de la vida en el antiguo Egipto. En una de las casas, justo debajo de una capa de arcilla compactada, fueron descubiertos los restos de un individuo en una posición inusual. A diferencia de los entierros tradicionales en tumbas o necrópolis, este cuerpo yacía en una postura que sugería violencia o un ritual, cuando menos extraño. Sus brazos estaban extendidos a lo largo del torso y sus rodillas apretadas y fijadas juntas. El entierro, situado directamente en el suelo de una vivienda, contradecía las costumbres de la época. En la cultura egipcia existían reglas estrictas para los entierros, y encontrar un cuerpo dentro de una casa se consideraba un evento sumamente inusual, incluso aterrador. Mientras un grupo de especialistas estudiaba estos restos, otro equipo hacía un descubrimiento igualmente extraño en un barrio cercano de la ciudad. Dentro de las habitaciones donde antes había vivido gente, se encontraron restos de animales grandes, identificados como vacas o toros. Esta práctica de enterrar ganado directamente en el espacio habitable no tenía precedentes en la historia de las excavaciones de asentamientos del Nuevo Reino. Normalmente los animales eran mantenidos en lugares designados o en templos si se les consideraba sagrados, pero aquí su presencia bajo los pisos de las casas parecía anómala. ¿Qué llevó a los habitantes a romper con siglos de tradición? ¿Fue un intento de proteger sus hogares con fuerzas mágicas o la ciudad se enfrentó a eventos que obligaron a la gente a violar todas las costumbres ancestrales? Estas preguntas resonaban en el aire. Estos hallazgos añadieron una densa capa de misterio al panorama general de las excavaciones, transformando un centro industrial en un lugar de rituales extraños e incomprensibles. Los arqueólogos examinaron cuidadosamente cada centímetro alrededor de estos entierros, con la esperanza de encontrar al menos una breve explicación escrita de lo que estaba sucediendo, pero la ciudad permanecía en silencio. El estado de los huesos de los animales indicaba que habían sido cuidados en vida, lo que hacía aún más enigmático su entierro dentro de las casas. La yuxtaposición de zonas residenciales y lugares de enterramiento inusuales
sigue siendo uno de los enigmas más debatidos de la expedición. Cada descubrimiento obligaba al equipo de Zag y Hawass a reconsiderar su percepción de la vida cotidiana de los súbditos de Amenhotep II. Estos testimonios silenciosos y sombríos del pasado contrastaban fuertemente con el brillante esplendor de los talleres de joyería y el ruido de los picapedreros de los que hablamos anteriormente. ¿Quién era este hombre atado? ¿Y por qué los animales recibieron un honor tan extraño? Estas preguntas aún no tienen respuesta definitiva. Los expertos continúan realizando análisis de ADN y estudiando la estructura del suelo para comprender en qué momento y bajo qué circunstancias estos cuerpos terminaron bajo el suelo. La atmósfera en las excavaciones se volvió más tensa a medida que los científicos se daban cuenta de que tras estos muros se escondía una historia compleja y dramática de los residentes. La sensación de que la ciudad ocultaba una verdad fundamental sobre la naturaleza humana de la época no dejaba de crecer. Imagina esto. Cada nuevo descubrimiento era una pieza de un rompecabezas oscuro, una clave para desentrañar un secreto enterrado durante milenios. Estos hallazgos se convirtieron en precursores de la revelación del misterio principal, que explica por qué la vida en esta enorme y rica metrópolis terminó repentinamente. Para entender por qué esta ciudad se alzó y por qué cayó en un silencio tan abrupto, debemos dirigir nuestra mirada al hombre que ordenó su construcción, el faraón Amenhotep III. Amenhotep III gobernó Egipto durante una era que los historiadores denominan la Edad de Oro. Un tiempo en que la nación no tenía rival en riqueza e influencia, con el oro fluyendo hacia el valle del Nilo en un torrente incesante desde las minas de Nubia. Este gobernante, a diferencia de otros, no amaba la guerra. Su pasión era crear, transformar sus dominios en una gigantesca obra en construcción. Fue bajo su mandato que se erigieron los palacios y templos más fastuosos, y esta ciudad recién descubierta se convirtió en la joya de la corona de sus ambiciones. Fue una época de estabilidad asombrosa, donde cada habitante del imperio, desde el funcionario de alto rango hasta el humilde panadero, se sentía parte de algo eterno e inquebrantable. La ciudad que los arqueólogos están desenterrando hoy es un símbolo palpable de esta prosperidad. Pero tras este brillo superficial, ya germinaban las semillas de una catástrofe que cambiaría para siempre el rostro de la civilización. Amenhotep III reinó durante casi 40 años, y hacia el final de su vida, Egipto comenzó a experimentar procesos extraños, relacionados con la fe y el poder. Su hijo y heredero, quien más tarde adoptaría el nombre de Akenatón, ya estaba cerca de su padre, absorbiendo ideas que pronto destrozarían el orden establecido. La ciudad de Atón, como se la conocía en la antigüedad, no era simplemente una base de producción, sino también la residencia del propio faraón y su inmensa corte. Allí se recibían a los embajadores extranjeros y se celebraban los jubileos del reinado, ceremonias destinadas a confirmar el estatus divino del rey. Pero tan pronto como el gran constructor falleció, el sistema cuidadosamente establecido comenzó a fallar, y la ciudad enfrentó su primera prueba severa. El nuevo faraón, Akenatón, decidió hacer lo impensable. Prohibió a los antiguos dioses y obligó a todo el país a adorar únicamente al disco solar. Esta decisión golpeó el corazón mismo de la ciudad, que estaba íntimamente ligada a los cultos tradicionales y a la vieja nobleza. En un instante, los habitantes de esta enorme metrópolis recibieron la orden de abandonar sus hogares, talleres y almacenes. No fue una decadencia gradual. La ciudad fue abandonada de golpe, dejando atrás objetos de valor y provisiones de alimentos que los arqueólogos están encontrando hoy en perfecto estado. Toda la administración y los artesanos se trasladaron a la nueva capital, Amarna, dejando esta deslumbrante ciudad a merced de los vientos del desierto. Años más tarde, cuando la era del fanatismo de Akenatón llegó a su fin, el joven faraón Tutankamón intentó restaurar el antiguo orden. Documentos históricos y hallazgos en la ciudad sugieren que planeaba reconstruir este lugar y utilizarlo como base para el retorno a la fe ancestral. De hecho, es en esta área donde se buscaba su templo funerario y donde se han conservado vestigios de su breve reinado. Pero el destino tenía otros planes, y tras la muerte del joven rey, la ciudad se sumió definitivamente en un sueño bajo gruesas capas de arena. El grandioso proyecto de Amenhotep III estaba demasiado ligado al destino de su dinastía, y junto con ella se desvaneció en el olvido durante 3000 años. Imagina esto. Hoy, las excavaciones nos permiten presenciar este momento crucial de la historia, cuando una era dio paso a otra, dejando tras de sí solo muros cubiertos de polvo y herramientas abandonadas de los maestros artesanos. El principal enigma tras la desaparición de esta metrópolis se esconde en los detalles, minuciosamente observados por los arqueólogos, en los umbrales y vanos de las puertas.
Los investigadores notaron que muchas entradas a edificios públicos conservaban rastros de sellos, aplicados oficialmente, como si la ciudad no solo hubiera sido abandonada, sino clausurada por orden de una autoridad superior. Esto transformó un enorme centro industrial en una suerte de gigantesco almacén a cielo abierto, donde el tiempo se detuvo por mandato. Dentro de las naves de producción aún yacen pesadas herramientas y piezas sin terminar, que nadie se atrevió a tocar, ni siquiera décadas después. Esta inusual inviolabilidad de la propiedad en tiempos antiguos sugiere que el lugar estaba bajo un edicto especial, convirtiendo el territorio en una zona prohibida. Lo singular de la situación es que la ciudad no fue saqueada, algo que normalmente ocurría tras un cambio de poder o el éxodo de la población. A lo largo y ancho de la excavación, los científicos descubren objetos de bronce, fayenza y piedras semipreciosas que, en aquella época, valían una fortuna y habrían sido un botín fácil para los saqueadores. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que apoya la teoría de que este lugar era evitado. Fue la reforma religiosa de Akenatón la que transformó la brillante metrópolis de su padre en un monumento de una era que los nuevos ideólogos buscaban olvidar, pero no se atrevían a destruir físicamente. Quizás fue este estatus de paria entre las ciudades lo que permitió que las construcciones de frágil ladrillo sobrevivieran hasta nuestros días, sin ser convertidas en material de construcción para nuevos templos. Cada callejón y cada recodo de las famosas paredes zigzagueantes permanecen intactos, tal como los vieron los últimos guardias al abandonar sus puestos. Pero hay algo aún más asombroso. Durante los periodos posteriores de la historia de Egipto, cuando la construcción florecía en estas tierras, nadie intentó excavar estas colinas. ¿Cómo es posible? La ciudad, inexplicablemente, se desvaneció de la memoria colectiva, convirtiéndose en una sombra invisible de un pasado grandioso, oculta a escasos metros bajo la superficie. Los investigadores lo describen como un milagro arqueológico, pues la probabilidad de que un distrito urbano completo se conserve en este estado es prácticamente nula. Pero la rareza no termina ahí. Las ausencias de rastros de un deterioro gradual de techos y estructuras sugieren que algo inusual ocurrió. Todo indica que la ciudad se durmió repentinamente, conservando en sus entrañas las respuestas sobre el funcionamiento de un imperio en la cúspide de su poder. ¿Qué secreto guarda este lugar? El descubrimiento de este enigma obliga a la ciencia a reconocer una verdad incómoda. A veces, los sitios más monumentales pueden permanecer ocultos durante milenios, literalmente, bajo los pies de millones de personas. En resumen, este asombroso capítulo en la historia de la arqueología ha llevado a los científicos a declarar unánimemente que la Ciudad Dorada es el descubrimiento más importante del siglo. Su trascendencia para la ciencia moderna es incalculable, ya que ha permitido a los investigadores cambiar el enfoque del estudio de la vida de dioses y reyes al estudio de la vida cotidiana de la gente común. Hasta ahora, el conocimiento sobre el antiguo Egipto se obtenía principalmente de las tumbas, que narraban la muerte. Pero este hallazgo ha abierto una puerta al mundo de los vivos. Cada detalle, desde los restos de tela hasta los registros de un carnicero en una jarra, sirve como una fuente invaluable de información sobre cómo funcionaba la economía y cómo se organizaba la logística del imperio más grande del pasado. Las perspectivas de futuras excavaciones en esta zona son, sencillamente, asombrosas. Hasta el día de hoy, solo se ha despejado una pequeña fracción de este gigantesco asentamiento. Los arqueólogos están convencidos de que los mayores tesoros y documentos permanecen ocultos bajo metros y metros de tierra, aguardando en aquellos barrios donde las palas de los trabajadores aún no han llegado. Existe una alta probabilidad de que en la zona norte de la ciudad se descubren archivos con correspondencia diplomática, o incluso textos que arrojen luz sobre las verdaderas causas del conflicto religioso de aquella época. ¿Qué secretos aguardan bajo la arena? Los investigadores planean desplegar las más modernas tecnologías de escaneo del suelo, herramientas capaces de revelar los contornos de edificios que aún duermen bajo la superficie. Imagina por un momento lo que podrían encontrar. Un pasado esperando ser desenterrado, una historia a punto de ser reescrita. Este hallazgo transformó para siempre el paisaje de Luxor, convirtiendo una zona desértica en uno de los enclaves más valiosos del patrimonio mundial. La ciudad de Amenhotep III se erige hoy como un símbolo de cómo la perseverancia y el rigor científico pueden resucitar una civilización entera, una que se creía irremediablemente perdida. Cuando los turistas contemplan estos muros, no ven meras ruinas, sino el triunfo del ingenio humano, capaz de desafiar al tiempo y preservar su grandeza a lo largo de 30 siglos. Pero, ¿qué secretos aguardan aún bajo la arena? El futuro de estas excavaciones promete ser aún más fascinante. ¿Qué otras revelaciones de la Edad Dorada de Egipto saldrán a la luz en los próximos años?
Suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de este asombroso hallazgo y otros descubrimientos trascendentales que están reescribiendo la historia ante nuestros ojos. Activa la campanita y acompáñanos, porque los secretos más fascinantes del pasado aún aguardan ser revelados.